Bienvenidos a Historia en la Música. Esto es parte de nuestra serie de actividades de la Agenda Cultural del Departamento de Humanidades e Idiomas. En el 2021 arrancamos con Historia en el Arte, analizando la vida y obra de Antonio Caro desde sus contextos hasta nuestros contextos. Y hoy pues vamos a hacer desde otra disciplina, desde la música, un diálogo con la historia y sus contextos, y vamos a hablar sobre la vida y la obra de John Lennon, una figura yo creo que fundamental en el siglo XX. Para nosotros es muy importante abrir estos espacios porque pues somos una universidad interdisciplinaria, tenemos profesores de diferentes áreas. El Departamento de Humanidades cuenta con músicos, comunicadores, filósofos, historiadores, antropólogos, ingenieros. Entonces pues es un espacio para que nosotros podamos hablar con la comunidad y hablar entre nosotros. Siempre estamos varios profesores del departamento, y estamos ahora tratando también de tener invitados externos. Estamos esperando que llegue el pintor y el rockero Fernando Muñoz Botero, que también amablemente nos vino a apoyar para hablar de John Lennon hoy. Entonces, pues nada, bienvenidos. Vamos ya llegó Fernando. Voy a agregarlo al grupo nuestro. Ya entró. Bienvenido, Fernando. Ya estás en el grupo donde puedes habilitar micrófono y cámara. Y pues les voy a presentar quiénes vamos a participar hoy. Entonces les voy a pedir a los que están exponiendo que si por favor prenden su cámara para que podamos ver sus caras y conocernos. Brevemente los voy a presentar. Me falta, ahí ya está Fernando, y me falta Milena. Entonces, estaré hoy moderando. Digamos, mi rol acá es más de escucharlos a ellos y dialogar con ellos, pero nuestros invitados especiales son Paula Andrea Medina, comunicadora social, profesora de la escuela; Milena Mejía, comunicadora social, también profesora de la escuela; Juan Pablo Cardona, que también es profesor del Departamento de Humanidades y es músico; y nuestro invitado, Fernando Muñoz Botero, pintor y rockero. Bienvenido, Fernando, ahí te estamos ya viendo. Y pues mi nombre es José Camilo Vázquez, soy profesor del Departamento de Humanidades también. Entonces, ya hablé demasiado yo. Vamos a pasar acá a nuestro primer tema. Vamos a ir hablando del contexto de la vida de Lennon y la vida de Lennon. Vamos a ir intercalando. Entonces vamos a empezar con contextos históricos, hablar de ellos, después llegar a Lennon, después contextos históricos, después Lennon. La idea hoy es que entonces hablemos de los contextos, que podamos hablar de la vida de Lennon, pero también no solo como un ser aislado, sino que podamos hablar de Lennon y el contexto en el que surge y cómo se lee su obra en ese momento y cómo la leemos hoy en día, desde el siglo XXI. Entonces les estaba comentando que la dinámica, vamos a hablar de contextos, Lennon, y nos vamos a ir conectando, digamos, de esa forma. Entonces, antes de hablar de Lennon, que nace en 1940, pues queremos echar un poquito para atrás y hablar como de esa Inglaterra y esa Europa de los años 30 y 40, donde nace Lennon. Es decir, él nace en plena Segunda Guerra Mundial, pero esa Segunda Guerra Mundial también va a ser una continuidad de una serie de procesos complejos que se vienen dando. Si bien pues hay que mencionar, digamos, que están los aliados y los nazis y todas estas bandas, nosotros nos vamos a enfocar más en este ir y venir de la parte cultural, es decir, cómo se estaba moviendo la música de un lado del Atlántico al otro, cómo el arte como que había cobrado una nueva mirada europacizándose tal vez, digamos, como rompiendo con ese legado de que Europa es el centro y que ahora empiezan a llegar, digamos, nuevas miradas culturales. Entonces, no sé, de nuestros invitados, ¿quién quiere hablar un poco sobre ese contexto de la música llegando a Europa? Y cómo va tomando forma eso. Juan Pablo, bienvenido, adelante. Hola Camilo, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a darles un mapita y voy aquí a compartir pantalla para mostrarles un pequeño mapa así muy sencillito que me ayuda aquí como a mostrarles, a contar un poco sobre la contextualización. Entonces este es como, no sé si lo están viendo, si me puedes decir, Camilo.
Está perfecto, se ve perfecto. Bueno, este es un mapita que saqué así de Google Maps porque, digamos, algo que generó las guerras mundiales fue un gran intercambio cultural, ¿no? Digamos, el horror de la guerra, en medio de ese horror también hubo como una especie de intercambio y hubo, como decía Camilo, una especie de ires y venires culturales. Y este como mapita que les estoy mostrando acá es como para ilustrar como que toda esta región, el Caribe, e incluso incluyendo a Colombia, fue como entre los siglos XIX y XX un gran corredor cultural, como de los más fuertes que ha existido en la historia de la humanidad. Y eso, digamos, bueno, se debió mucho a los intercambios comerciales, a la navegación que traía como culturas de diferentes partes del mundo. Y eso generó un mosaico cultural, musical enorme, ¿no? De aquí, de esta región, yo creo que nacen como el 90% de las músicas que oímos hoy en día, ¿no? Digamos, yo acá estoy cogiendo demasiado espacio, me cerraría un poco más como al Caribe y al Caribe colombiano, pero pensemos que aquí vienen como casi que todas las músicas que oímos, ¿no? Estamos hablando de la salsa, del jazz, del merengue, del hip hop, del reggae, y digamos que gran parte de lo que causó las guerras mundiales fue que muchos como de los soldados de Estados Unidos que fueron a pelear esas guerras, pues en su mayoría eran afrodescendientes de clases medias bajas, muy influenciados por estas músicas, ¿no? Aquí tenemos, pues aquí no se ve como dónde queda una de las ciudades más importantes de Estados Unidos de los siglos XIX y XX, que era Nueva Orleans, donde era una ciudad era parte de un puerto en donde llegaban un montón de influencias musicales de Cuba, de Jamaica, de las Antillas, que crearon pues una de las músicas más importantes antes de la llegada del rock, que fue el jazz. Eh, Todas estas como influencias llegaron, como les digo, a Europa por medio de las guerras, y allá se volvieron un fenómeno impresionante como en la juventud, ¿no? Entonces este pequeño mapita era como para contextualizarlos. Ya dejó de compartir pantalla. Y allá en Europa, pues como les digo, los jóvenes como que se vieron muy influenciados por estas músicas que llegaban de descendencia afrocaribeña, y eso fue un poquito lo que la juventud de John Lennon experimentó, ¿no? Como un deseo por conocer estas músicas, por manifestarse a través de estas músicas. ¿Qué les permitían estas músicas? Pues muchas cosas que la cultura tradicional europea como veía como raras o que sentía que no eran muy acordes con el deber ser de la música, que era como escuchar y como deleitarse con el sonido sin moverse mucho, pues estas músicas incitaban al baile, a la sensualidad, las letras hablaban mucho como sí, como de la juventud, y eso pues se volvió un gran fenómeno en ese momento. Yo lo equiparo un poquito, digamos, con el reggaetón, en el sentido que es un gran fenómeno mundial, al igual que la cumbia colombiana, que se volvió un gran fenómeno. Uno va a Europa y ve unos europeos que saben muchísimo de reggaetón y de cumbia, que miren que nace precisamente en este lugar como del Caribe, ha generado un montón de manifestaciones musicales, ¿no? Digamos que hay muchos investigadores musicales que dicen que las músicas que más han influenciado a la humanidad se han producido en ambientes como de mayor diversidad racial y mezclas culturales, ¿no? No es en esos lugares donde hay una cultura muy cerrada a sí misma, donde se han producido las músicas más influyentes de nuestras vidas, sino que son más en los lugares donde hay mucha mezcla racial y mucha diversidad cultural, ¿no? Esto, en este ambiente, pues fue que creció John Lennon escuchando estas músicas, y en ese momento cuando John Lennon estudiaba en el colegio era de moda tener banda rockera, guitarrera, que trataba de Pero emular esto. no te me adelantes todavía, Juan, a la vida de Lennon, todavía, Ok, porque ok. digamos Entonces, que de lo que dices me parece importante rescatar como este ir y venir de los ritmos, estas industrias, bueno, no sé si industrias culturales, pero como es este intercambio cultural que surge a partir de lo económico, lo que nos mencionas del Caribe, de Nueva Orleans, de la producción, por ejemplo, de azúcar, de algodón de América, que viaja hacia Europa y vuelven a viajar de nuevo los productos
industriales hacia acá, pero también se va llevando esto, ¿no? Y mencionabas la Primera Guerra Mundial, donde también llega, digamos, como una ola de cultura de este lado del hemisferio, sobre todo Estados Unidos por su participación en la guerra, donde tal vez la mirada tradicional europea se rompe un poco. Sí, sí estaremos siguiéndote en lo que decías, estamos captando la idea como es. Totalmente, totalmente. De hecho, sí, era como que las culturas como más conservadoras de Europa veían como estas músicas que llegaban de estos chicos como supremamente vulgares. Era una cosa como, ¿cómo pueden bailar así? Porque era también, pues no solamente llegaban con estas manifestaciones musicales. Tú hablas de una industria, pero realmente no es que llegara la industria ya, sino lo que te digo, eran los soldados como afrodescendientes, clases medias, clases bajas, pues que iban a la guerra y pues llevaban todas esas como, llevaban toda su música, ¿no? Como que la llevaban consigo. Digamos que ya, por supuesto, después va a llegar una industria que va como catapultar como todo ese espíritu de la época y pues de ahí es que aparecen los Beatles, pero, pero realmente sí, si uno se pone a ver, era como un choque generacional entre unos que decían que cómo pueden considerar esto música, ¿no? Pensemos Ahí que está el choque, sí. tradicionalmente para los europeos música de tambores o música muy bailable la consideraban como inferior, ¿no? O como que esa no era como válida. Y pues llega esta como explosión musical que digamos hoy, insisto, con el paralelo al reggaetón, digamos que el intercambio cultural ya no se da a partir de una guerra, sino pues a partir del internet, que pues nos permite conectarnos un montón. En ese momento, quien logró como generar como esa llegada de unas músicas, digámoslo, más frescas, que influenciaron mucho a la juventud de los años 20, 30 y 40, pues fueron esas llegadas de los soldados norteamericanos allá que venían con un montón, pero insisto, como no eran soldados, eran afrodescendientes, clase media, clase baja, que habían tenido toda esa influencia de las músicas de las Antillas, que eran la moda en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tenía como gran parte de la música de Estados Unidos, del jazz, y el 90% es afro, ¿no? Totalmente, el blues, jazz, el rock. Bien, Juan, pues muchas gracias por esa introducción y ponernos en contexto y me parece interesante que tengamos en mente cómo viaja la cultura, ¿no? Bien sea por la economía o por la guerra, pero llega a los sitios y como que es barata a órdenes. Milena, adelante, por favor. Sí, pues justamente en ese tema de cómo viaja la música, pues me parece importante tener en cuenta lo que tú dices, Juan Pablo, de los puertos. Justamente, pues estabas hablando de New Orleans, que es un puerto por donde llegaban un montón de cosas culturales de todas partes, pero pues si pensamos en Liverpool, pues obviamente también era un puerto donde llegaban este montón de influencias del mundo entero. Y pues si pensamos en nuestra Colombia, pues a donde llegaban las influencias era por Barranquilla, o sea, siempre el tema del puerto hay que tenerlo allí presente porque es como esta gran entrada de la cultura a los países que después se reparte hacia el interior, pero pues este es el primer encuentro y es esta influencia súper importante que pasa en estas ciudades que están allí, ¿no? Estas ciudades que tienen estos puertos. Y haciendo la comparación con lo que tú dices del reggaetón, pues obviamente si tú piensas en esa época, el rock and roll, pues ya pronto adelantándome un poquito, pero pues era este contoneo del cuerpo que obviamente para las generaciones mayores era una cosa terrible ver a la juventud que es como enloquecida con estos movimientos que no eran permitidos culturalmente en ese momento, ¿no? Que es la comparación que tú haces con el reggaetón. Para nosotros ya, bueno, para mí que ya soy un poco mayor, pues también este contoneo en el cuerpo de pronto me choca un poco entre los jóvenes, pero es esa misma sensación, como que esta expresión juvenil que rompe además con un montón de paradigmas que tenemos los adultos, pues es justamente como en lo que tenemos, o sea, para hacer esa contextualización, pues es importante tener en cuenta eso, ¿no? Como estas nuevas músicas que vienen y rompen con unos patrones y unos paradigmas que ya estaban establecidos culturalmente. Gracias, Milena. Sí, y me hace pensar mucho en el arte, ¿no? Como que en los años 30 también como que el arte se rompe, llegan los surrealistas, se van encontrando nuevas formas de expresar y estas generaciones de las que estamos hablando, que son las generaciones, digamos, de entreguerras o del post-primera guerra,
y ese inicio de la segunda, pues son generaciones que se les rompe el mundo, se les rompe el orden. Digamos que yo a veces pienso, bueno, nosotros estamos viendo el mundo post-COVID que también nos marca, ¿no? Hay como un antes y un después. Y acá hace 180 años, digamos, se está rompiendo un orden y la música es una forma de ver esa ruptura. Fernando, adelante, por favor. Espera que no te escuchamos. ¿Ya? ¿Ahí ya me oyen? Ok. No, primero, nada más, yo diría, para seguir en la onda Lennon, que creo que Lennon una de las cosas en las cuales fue pionero fue precisamente en darle, en traer el feminismo, no el feminismo, sino la feminidad a todo un concepto, a toda su filosofía. Entonces prefiero que siga Paulita primero. Adelante, Paula. Sí. ¿Tienes el coso? Sí. Es que yo quería volver un poco a lo que hablábamos con Milena sobre la juventud, sobre esa juventud que se contonea con estas nuevas músicas, pero sobre todo me parece importante como traer a colación que la juventud, como ese concepto de juventud, del joven, no existía antes de la guerra. Es decir, el niño, era un pequeño adulto que servía para, digamos, ciertos trabajos más simples, y después, cuando cumplía la mayoría de edad, pues se ponía la ropa del papá y empezaba a actuar como un adulto. Esa era como la vida. Mientras que, digamos, en esa posguerra empieza a aparecer, digamos, un pensamiento juvenil, o un grupo de personas, unos jóvenes, con unas expectativas distintas a convertirse en sus papás, con unas expectativas diferentes de crear un mundo posible distinto, que antes, digamos, no existía. Antes de, digamos, de las grandes guerras, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pues los niños simplemente si estaban en guerra y no podían estudiar, pues no podían estudiar. También, digamos, muchos de ellos también tenían que trabajar para poder ayudar a sus familias a sobrevivir en esas épocas tan oscuras. Y cuando finalmente llega la posguerra y llega esta nueva generación que no le había tocado esa austeridad que le había tocado a las generaciones anteriores, sino que empieza, digamos, con la guerra, que ganen la Segunda Guerra Mundial los aliados, pues hace que, digamos, Inglaterra y los Estados Unidos, digamos, empiecen a fortalecerse económicamente, y al mismo tiempo empieza a crear se empieza a existir ese grupo de jóvenes que a su vez quieren consumir y quieren crear, digamos, una realidad diferente. Empieza también el consumismo de los jóvenes. Antes no existía ese consumo de los jóvenes. Pero la moda empieza a cambiar. Un poco, okay, digamos que yo quiero llegar a eso, digamos, de post Segunda Guerra, y quiero enfocarme un poco en dónde nace Lennon, ¿no? Como en qué momento histórico. Todavía estamos como en esos 30, 40 antes de que se acabe la Segunda Guerra, donde pues no sabemos si el mundo va a ser pro-nazi o pro-aliados, ¿no? Como que nacen en una generación en la incertidumbre, incierta. Digamos que ahorita vamos a hablar del consumismo y quiero poner ahí como eso porque es importantísimo, pero pues sigamos, todavía no ha nacido Lennon, digamos que todavía estamos hablando del contexto donde es el mundo pre-Lennon. Antes de darle la palabra a Fernando, nos hace una pregunta acá en el chat, Raúl Firacative, para que la vayamos pensando, no es para que la respondan de una vez, pero es cómo era la difusión de las músicas en aquellas épocas. Es decir, yo creo que Juan Pablo ya empezó a contestar esta, pero pues para que atendamos la pregunta del público también. Fernando, adelante. Sí, pues un poco haciendo como un resumen de lo que han dicho todos, que todos dicen cosas muy ciertas. Sin embargo, por ejemplo, respecto a lo que dice Paulita, antes, respecto a los movimientos juveniles, pues movimientos juveniles han existido desde siempre, ¿sí? O sea, los prerrafaelitas era un movimiento juvenil, ¿sí? Byron era un tipo juvenil, los surrealistas ni hablar, o sea, Breton y todos sus locos eran un movimiento juvenil, drogas también había, ¿sí? O sea, qué sé yo, Thomas de Quincy metía láudano, Picasso metía opio. Siempre hubo movimientos juveniles e incluso más pepos y más locos que el mismo early 60s, no sé si tanto como ya el hippismo y otras cosas posteriores a los 60s, pero siempre hubo
hubo esa intención. Lo que pasa es que aquí ya tenemos los medios de comunicación pues ya son una cosa que esta vaina lo hace difundir por todo el mundo, ¿no? Respecto a lo que dice Juan Pablo, a mí sí evidentemente pues sí debe haber una influencia, digamos, del Caribe y toda esa cosa, pero yo como lo veo ya respecto al rock y respecto a lo que pasa y respecto a la música que directamente influencia al rock, que es básicamente el blues y lo que después llamamos rock and roll y un poco del skiffle en Gran Bretaña, pero ante todo pues digamos música que viene del bluegrass y de músicas tradicionales americanas. Es una música que musicalmente hablando tiene una influencia que viene directamente de una tradición anglo, ¿sí? En cuanto a su estructura armónica. O sea, los Beatles no están cogiendo, yo no veo que haya realmente una globalización en ese momento, que esta gente que es anglo esté aceptando músicas de otro lado, sino lo que hay es ese intercambio entre dos grandes imperios que efectivamente ganan la guerra, como ustedes dicen, ¿no? Que son Estados Unidos y Gran Bretaña, y que entran a reemplazar, digamos, culturalmente en el mundo a lo que antes daba Francia y Alemania. En Inglaterra un poco, pero digamos que no tenía ese poder hegemónico sobre la cultura, y finalmente la cultura es casi que la principal arma de invasión, ¿sí me entiendes? Para someter a otros pueblos, pues antes se sometían por las armas, después por la economía, pero finalmente es la cultura la que hace que otro pueblo adopte las maneras de otros, y siempre ha sido una cuestión, incluso en ese momento, eurocéntrica, ¿no? Digamos que, por ejemplo, el blues, que es el papá del rock and roll, su estructura, el blues es simplemente una música de campesinos norteamericanos mal tocada, ¿sí? Porque pues de ahí viene el blues scale, ¿no? En guitarras que no siquiera son afinadas mi, si, sol, re, la, mi, sino que son afinadas con una afinación abierta, ¿sí? Para tocar con un solo dedo. Pues obviamente con muchísimas excepciones de gente, pero digamos que la tradición es esa, y es una tradición de que la parte africana sí es muy clara, es una tradición de preguntas y respuestas, de un lamento que hacen los negros recogiendo algodón, ¿sí? Un lamento que es de protesta a su vez, y pues eso es lo que realmente llega después, como muy bien lo dice Milena, a través de los puertos, que es muy importante lo de los puertos, ¿sí? A través de Liverpool, que hay una cosa interesante aquí que precisamente discutí anoche con Paula, que sí, Liverpool como puerto recibe, digamos, que todos los discos, ¿sí? Y toda la influencia, digamos, a nivel de que llegan primero las cosas tal como tú lo dices, como llegaba aquí en Barranquilla, que eso lo dice, por ejemplo, un amigo mío que es rockero, que es Augusto Martelo, que es de los primeros, y todos los, dice que el rock aquí en Colombia precisamente entró por la costa, porque sí, eso es cierto, y los primeros grupos fueron en Barranquilla, Cartagena, los primeros grupos de rock, digamos, primeros, no los Flippers ni los Speakers, que ya son fenómenos bogotanos, pero en todo caso sí, lo de los puertos es muy importante. Sin embargo, ahí en Liverpool lo que entra es una música blanca, es una música más que, en cambio, en Londres sí llegan los negros a tocar, llega Muddy Waters, llega Howlin' Wolf, y están tocando, y son los Stones los que le abren, o son los Yardbirds. Sí, es otro movimiento totalmente distinto al que pasa en Liverpool, que creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo que dice Juan Pablo se me hace muy importante, pues todo eso que llevaron los soldados durante la Segunda Guerra Mundial, lo que tú dices es muy cierto, la cantidad de afroamericanos que llegaron allá, obviamente ya, Fernando, pero es que la guerra trae su banda sonora, ¿no? Digamos que eso es importante resaltarlo con lo que estás diciendo, es decir, Glenn Miller viaja con los GIs por todo el mundo tocándoles en sus fiestas, ¿no? Entonces, como que conectando con lo que nos preguntaban de cómo viaja la música, pues yo creo que la música siempre ha viajado con la guerra, digamos, los soldados llegaban con sus bandas para poner la marcha, es decir,
Acá le digo al público que piensen que la música no es solo entretenimiento, es parte de todo un sistema más complejo de cómo nos relacionamos. Qué pena que te interrumpí, Fernando. Adelante. No. Te iba a decir que efectivamente el swing, pero el jazz ya había llegado, por ejemplo. El jazz ya había llegado antes, Josephine Baker había llegado a Francia, ha llegado al mismo Berlín, sí, que después lo atacan y toda esa vaina, pero pues uno ve jazz en todas, incluso en las mismas pinturas de Otto Dix, en la Weimar Republic, en esa Alemania totalmente destruida, llena de mendigos, prostitutas, gente lisiada, pues que quedaron de la Primera Guerra Mundial, y hay mucho jazz ahí metido, ¿no? En fin, ¿no? Eso es... Bien, Juan Pablo, como para cerrar este tema y pasamos al siguiente, adelante. Bueno, sí, o sea, lo que tú dices, Fernando, es totalmente cierto. Digamos, en esos intercambios de ida y vuelta, siempre va a haber una cultura dominante que es la que va a mandar la parada, porque va a tener los medios, ¿no? Los medios de la industria, la difusión, y van a decir, por ejemplo, las canciones de los Beatles solo van a poder durar más de 4 minutos, pues porque hay un formato allí y porque tienen que ser un consumo, y de pronto si duran más de 5 minutos la gente se va a aburrir. Entonces, si las primeras canciones de los Beatles eran de 3, 4 minutos, y había una estructura que se pedía, ¿no? Que tenga una estrofa, un coro, o sea, estamos hablando del nacimiento del pop, ¿no? De cómo empiezan a hacer un concepto de la música muy influenciado también con la cultura visual. Como dice Fernando, pues ya existen los medios de comunicación masiva, está apareciendo la televisión. Entonces mi recuerdo de los Beatles son como estos chicos bien vestidos bajándose de un avión y las mujeres desmayándose como al verlo. Sí, hay un concepto visual allí que por supuesto pues los ingleses son los que tienen la plata, entonces son los que manejan la cosa en cuestión industrial, los que capitalizan todos estos viajes. Ahí se me está viajes. adelantando, Juan Pablo, también les voy a poner paso porque Perdón. están saltando los temas. Está bueno, pero todavía no hemos salido y yo me quiero ir como a este momento medio mítico, pues mítico para nosotros acá en esta charla, que es como el nacimiento de Lennon. Ustedes ya como que dijeron un poco pues que nace en Liverpool, en un puerto que durante la guerra también es importante, es decir, los alemanes bombardeaban los puertos porque era como podían frenar que llegaran cosas, y entonces Lennon nace el 9 de octubre de 1940, digamos, empezando la Segunda Guerra Mundial. En Liverpool dicen los biógrafos que entonces en medio del bombardeo en el hospital nace este muchachito, que la mamá lo llama John Winston, ¿no? En honor a Winston Churchill, y como que en ese momento, cuando él nace, Inglaterra se encuentra más sola que nunca. Lo que tiene Inglaterra es a Winston Churchill con su discurso contra toda Europa que está tomada, ¿no? Entonces él como que nace en este punto crítico de la guerra, en medio de los truenos, y entonces nace, digamos, en un mundo incierto, como decía Paula, y nace, digamos, con un padre ausente, ¿no? Porque Alfred Lennon es digamos, un hombre que hace negocios en alta mar, es decir, hace mercancía, nunca está, y nace en una casa donde la mamá, pues digamos que, pues no lo puede tener, es decir, a los 4 años se va, es decir, a la casa de los tíos. Entonces, estos primeros años de Lennon están ahí como en esa parte incierta. No sé si pico acá un poquito la lengua de todos, a ver si quieren hablar como desde el lado psicoanalítico, de la ausencia del padre o de la incertidumbre o de nacer en la escasez, ¿no? Porque no hay nada. Es decir, es el momento más crítico donde todo el mundo tiene que aportar para ahí sí la industria de la guerra, ¿no? El cambio que estaba hablando Fernando de la nueva definición de la mujer en el siglo XX tiene que ver mucho con ahí cuando hay una ausencia real en la economía de una mano de obra masculina que está en la guerra. Entonces hay todo un cambio ahí. Entonces, pues hablemos de esta infancia, hablemos de esta Inglaterra, hablemos de esta figura medio mítica que presentamos acá. Entonces, no sé quién quiere empezar hablando sobre ese Lenin joven, digamos, y esta figura. ¿Si hay alguien? Pues yo adelante, Pablo. Puedo comentar algo, pues un poco sobre digamos, esa primera etapa de Lennon. Y a mí lo que me parece, digamos, importante resaltar de Lennon es que, bueno, digamos, a pesar de ser un hombre, digamos, lo que tú dices, que nace en un momento y en un mundo incierto, logra de alguna manera como llegar a la escuela de artes, donde en ese momento en Inglaterra es como un caldo de cultivo
para todos ese pensamiento rebelde que se va a construir ya un poco más adelante, entonces no me voy a adelantar a eso. Pero creo que, digamos, la posibilidad, en la posguerra pues se crean, digamos, las escuelas de arte, y entonces muchos de los estudiantes que tuvieron que dejar sus estudios durante la guerra tienen la posibilidad de estudiar, de hacer una carrera, pero muchos de ellos, digamos, no tienen las bases académicas que necesitan para enfrentarse, digamos, a una carrera muy seria, muy tradicional, y entonces van a parar a las escuelas de arte en las que pues está pasando digamos, hay muchos jóvenes que se están cuestionando el mundo actual, se están cuestionando, digamos, la situación política, digamos, y se empieza como a juntar esas miradas rebeldes que van a más adelante pues a desarrollar, digamos, los movimientos culturales o expresiones culturales que son pues que van a cambiar el mundo, como es el caso de los Beatles con la Beatlemanía, que va a invadir el mundo, literalmente. Ahí hay lo que hablas como una generación rebelde, digamos, que mencionas, pero también una generación de muchachos que perdieron a su papá, por ejemplo, en la guerra, o no saben quién es, porque hay todo un fenómeno, digamos que hay una generación que nace en medio de esta ausencia paternal, y ahí, por ejemplo, Lennon es un ejemplo concreto, digamos, él no conoció bien a su papá y la mamá lo tuvo que dejar desde muy chiquito. Milena, adelante, por favor. Sí, pues justamente complementando un poquito ese tema de John Lennon, que nació pues en esta familia bien particular y su mamá lo deja chiquitico y tiene que irse a vivir con su tía, y pues su tía es una persona así súper conservadora, entonces él sí nace como con esta ausencia de los dos, tanto de padre como de madre. Y después vamos a ver la historia de Paul McCartney, pues que también tiene ausencia de padre, el padre no está con él. Entonces lo que tú dices, Camilo, de estos jóvenes que llegan a un mundo que está completamente revuelto, sin una figura paterna, y lo que tú dices después, Paula, que entonces empiezan a conocer que ellos no tienen por qué seguir como esos parámetros de sus papás, porque pues el mundo está al revés, y ellos como por qué van a seguir con un mundo al revés y no tienen voz ni voto, entonces como que no tiene mucho sentido continuar con lo mismo, ¿no? Entonces empiezan a crear estas culturas justamente, pues aunque tú lo dices, Fernando, que eso pues evoluciona bien siempre han sido los jóvenes los que ponen como la parada, pero pues en esta época en donde empiezan a haber tantas influencias de tantos lugares, con jóvenes papás, con unas familias pues completamente medio, bueno, como desbaratadas, y como que las mamás tampoco saben qué hacer con estos muchachitos, pues es donde se empiezan a formar estos grupos también y a presentar de alguna manera una voz al mundo, en donde tienen cosas que decir, ¿no? Y ya tienen formas de no solo decirlas, sino que los escuchen en muchas partes. Muchas gracias, Milena. Ahí digamos que voy a ir complementando un poquito lo que dicen. Me parece particular del caso de Lennon, de todos modos, que la mamá Julia pues no está ahí, pero sí está ahí. Es decir, él se va a ir con el tío George y la tía Mimi, esa famosa mujer fuerte que le dice como, no te dediques a la guitarra, que eso no se puede vivir. Creo que estoy citando más o menos ahí lo que ella le decía a él, como que, pero la mamá sí iba, es decir, la mamá iba y estaba con él, es la que lo introduce en este mundo de la música. Yo no sé, digamos, qué tipo de relación con la mamá es, digamos, es una mamá, no sé, demasiado joven o que no está ahí o que es un igual con él, me genera muchas preguntas, pero sí es esta generación que se está cuestionando por qué el mundo es así. Adelante, Fernando. Sí, yo solo quiero decir que en el caso específico de Lennon es bien interesante, porque pues por lo que tú dices, José Camilo, él tiene una relación bastante extraña con la mamá que como ustedes dicen, tiene una presencia intermitente en su casa, ¿no? Porque también tenía ciertos problemas, digamos, psicológicos, y no me acuerdo en dónde fue que vi, pero se insinúa que Lennon en algún momento dice que, pues, digamos que no es una relación incestuosa, pero sí existe un episodio extraño con la mamá, que ahorita no me acuerdo exactamente cuál es. Y es curioso, por ejemplo, cómo Lennon después siempre se une, por ejemplo, a mujeres mayores, ¿sí? En el caso, tanto en el caso de Cynthia como en el caso de Yoko, ¿no? De hecho, por ejemplo, la misma Cynthia narra, por ejemplo, que dicen, le preguntaron en una entrevista de cómo es su relación con los otros Beatles, y dice que los otros eran muy respetuosos porque precisamente ella era
como la vieja del grupo, ¿no? La mayorcita, ¿no? Y además por ser la esposa de Lennon, y además que pues en un principio pues Lennon es evidentemente pues el líder de los Beatles, y es un tipo que primero tiene, digamos que, un background cultural diferente, muy distinto al de McCartney y al de Harrison. Pues el mismo Lennon lo dice, él realmente él escogió un partner que fue McCartney, los otros le llegaron por añadidura, pero pues no lo escogió precisamente por cosas que tuvieron mucho en común, que él tenía mucho más en común con otros compañeros de la escuela de arte que con él. Pero bueno, eso ya es otro cantar. Lo que me interesaba era decir que toda esa parte de lo que está pasando en el mundo hoy a nivel de pues, esta vuelta que ha dado la mujer en el mundo, realmente tiene mucho que ver con Lennon, y yo creo que eso también se lo debe Lennon y toda esa generación a lo que ustedes están diciendo de la ausencia de padres y el haber sido criado pues, tanto como por Mimi Smith y como por Julia. Gracias, Fernando. Juan Pablo, adelante. Bueno, yo quería complementar un poco de lo que ya han dicho, como en cuanto a las rupturas que sufrieron como las generaciones en esa época. Por un lado, pues digamos, por lo que dice Paola, de como ese espíritu de esa época es decir, hay una gran frustración, ¿no? O sea, antes de las guerras pensábamos que la humanidad iba como una escalerita subiendo hacia el desarrollo y que todos íbamos a lograr la civilización, la democracia, el progreso, y pues llegan las guerras y eso es una ruptura muy grande y se empieza a decir, bueno, si esa idea del progreso nos llevó a la guerra, pues algo hicimos mal, tenemos que repensarnos. Eso por un lado, pero por otro lado es lo que dice Fernando también de la tecnología. Ya hay unos medios como para expresarse, que por ejemplo las guitarras eléctricas se empiezan a popularizar más, los amplificadores, y eso se vuelven populares entre las clases populares y las juventudes de Alemania y de Inglaterra, que está, pues de la posguerra, que están vueltas nada, pero se vuelve como muy común tener una guitarra eléctrica de segunda con un amplificador de segunda que puede sonar durísimo, ¿no? Hay una anécdota que yo te había contado, Camilo, de un violinista judío que pues muy conservador él, como de una escuela así conservadora europea, que pues tenía su escuelita de violines en Alemania y pues estaba venida menos, se estaba acabando, y en esas los Rolling Stones deciden darles una donación, es decir, deciden donarles como el 50% de lo que ganaron en un concierto, que eso era demasiado para este violinista judío de tradición supremamente conservadora europea. Este violinista pues decidió ir y agradecerles, y dijo, bueno, voy a ir a un concierto de los Rolling Stones, nunca he ido y de paso pues me empapo y conozco a estas juventudes. Y pues él fue y no se aguantó ni 5 minutos del concierto, se tuvo que ir y como que dijo, uy, esto no es musical, porque la tradición europea lo que dice es que la música es para tener control sobre todas las variables, ¿no? Mientras que lo que estamos viendo es que el rock and roll y la música que hacen estos jóvenes en Alemania, que es como muy cercano al punk y muy cercano al noise, pues es todo lo contrario, es como perder el control, no dejarse llevar por el ruido, dejarse llevar por el baile, entrar como en lo que en realidad es la música, porque si uno mira la historia de la música, en realidad son más las culturas que han usado la música como para no pensar, para entrar en trances y para bailar y para perder el control, que la música que se ha pensado como para racionalizar, ¿no? Como la europea, que es como para pensarla, para la mente y anular todos los estímulos corporales, ¿no? Entonces creo que ahí esa anécdota muestra un poco la ruptura que está viviendo Europa, como con un cambio de paradigma que es impulsado por los jóvenes. Es la tensión, ¿no? Hay una tensión muy fuerte entre cómo se hacen las cosas, y creo que ahí Fernando nos invita a decir, bueno, siempre son los jóvenes los que están como generando esa tensión contra lo que se hace. Y sí tiene que ver, yo creo, con esta noción de estructura que en el siglo XX se nos va a romper, de ese positivismo que mencionabas, Juan Pablo, de un orden, de un progreso, y de repente el mundo se desbarata. Quiero volver, antes de darle la palabra a Paula, a esta relación entre John y Julia, con la mamá,
donde por ejemplo ellos iban mucho a la casa de ella a escuchar discos de Elvis en particular y de Nat King Cole, es decir, hay toda una influencia ahí como que ellos también se vuelven, y conectando con lo que decía Paula, consumidores de una forma de vivir la música y que también yo creo que deberíamos discutir ahí. Entonces, Paula, tenías la mano arriba, no sé si quieres decir algo. No, sí, la tenía arriba, pero creo que también me gustaría mucho hablar de esa influencia de Elvis o de Nat King Cole, que no son músicas propiamente afro, pero creo que Fernando podría hablarnos mucho más al respecto, porque pues él es el que tiene la formación. Entonces adelante, Dale, Fernando, si Fernando, me ayudas con eso. te pasaron al banquillo, adelante. ¿De qué, Paulita? De Elvis Presley, por ejemplo, que no es necesariamente una música, pues sí, digamos, viene, no es necesariamente una música negra, que es la influencia más fuerte que tiene John Lennon sobre, pues digamos, de esa música americana. Entonces me gustaría que me hablaras de esa música blanca, pero que no es, sí, que viene, de, digamos, de exponentes blancos, como es el caso de él, y que no necesariamente es esa música negra y esos ritmos caribeños o afros que van a estar presentes, pero más adelante, creo. Sí, tienes toda la razón, que es lo que hemos hablado, que es la diferencia de lo que de las influencias que tienen, por ejemplo, de los Beatles o Jerry and the Pacemakers y esos grupos de Liverpool, la diferencia de las influencias que llega a tener pues Eric Clapton, The Yardbirds, The Rolling Stones y todos los grupos, Led Zeppelin, etcétera, todos los grupos en Londres, ¿no? Que es mucho más blues, son mucho más fervientes seguidores del blues que del rock and roll, ¿no? O sea, en cuanto a todo, ¿sí? Si uno oye una separación muy clara entre ese rock que es más, digamos que las influencias de los Beatles son mucho más top 40, ¿sí? Vienen del doo-wop, vienen del puro rock and roll, pero menos del blues. Los Beatles llegan a incorporar el blues, digamos que poco tarde, ¿no? Ellos incorporan todo tipo de músicas, hasta boleros, de Consuelo Velázquez, ¿no? Bésame mucho, etcétera, ¿no? Ellos son más lo que se oía en el radio, lo que llegaban en el barco en esos discos y en las películas de Elvis, y todos querían ser como Elvis. Se transforman un poco, no sé si valga la pena, no, es que no me quiero meter pues mucho más allá porque no sé el orden que te cae José Camilo para cómo nos lleven aquí en este No, dale, cuéntanos este pedacito. No, pues que realmente son un grupo de Teddy Boys, ¿no? No son un grupo digamos, de intelectuales bluseros como lo pudo haber sido Brian Jones o como lo pudo haber sido, qué sé yo, pues, Robert Plant o cualquiera de ellos en Londres, sino que son más bien unos especies no sé, precisamente hablaba con Paula ayer, no sé exactamente cuándo empiezan esas peleas entre mods y rockers en Inglaterra, que son ante todo en Brighton, no sé si son posteriores o anteriores a que los Beatles lleguen, pues lo hablábamos en términos de moda, ¿no? Porque, por ejemplo, el peinado Beatle, que realmente se lo da a Astrid Kirchner, se lo hace a Stuart Sutcliffe cuando estuvieron en Hamburgo, ¿no? Y es un peinado que viene más bien de todo el movimiento beatnik y de todo ese grupito de artistas que acompañaban a los Beatles en Hamburgo, ¿no? Klaus Voormann, que también después toca hasta en Imagine, pues toca con Klaus Voormann, toca en Toronto, toca con Klaus Voormann, ¿no? Tipo que siempre ha estado muy cercano, que diseña la portada de Revolver. Y ellos son los que empiezan a peinarse así, que después todos los mods adoptan la cosa y ya no se peinan con ese copete y con la brillantina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues los Beatles es como una fusión ahí chistosa, ¿no? Que ocurre en ese momento. Pero tocan rock and roll, puro, y lo que tocaban en Hamburgo era puro rock and roll. Y uno ve la lista de canciones y ve la lista de covers que hacen en un principio, es puro rock and roll, con a veces ciertos temas populares de grupos femeninos de mujeres negras, ¿no? Cosas como, bueno, en fin.
Pero no mira, sé si es lo que quería que dijera. Fernando, ahí estás tocando un imaginario bien interesante que tenemos, ¿no? Que hablaremos más adelante, pero es que sí se van formando como esta imagen de los pop, los niños buenos, y entonces los del blues más pesados, los chicos malos, ¿no? Como ese contraste que se habla de los Rolling Stones y los Beatles, que yo creo que más adelante podemos como empezar a desmenuzar. Además que siempre piensan que los Beatles son muy buenos y que son muy sanos y no hay tal, ¿no? No, es decir, ahí va. A punta de whisky con Coca-Cola y metanfetamina todo el día, ¿no? Que conocen la marihuana después, pero están metiendo vainas más vastas antes. Es decir, ese es el Además, punto, digamos que Lennon sí. era un chico malo, es decir, era un chico, y por eso empezamos con la ausencia del padre y la madre. Era un chico que en el colegio se la montaba a los compañeros, tenía un cómic que pintaba donde se burlaba de los profesores y de todo el mundo, casi no se puede graduar, vivían en peleas. Yo creo que nos toca mencionar esto antes de seguir, digamos que la muerte de Julia es traumática. A los 16 años la mamá lo está visitando, sale y la atropella un carro, y entonces se le mueve el mundo y él dice, pasé unos años muy bravo, ¿no? Como que él decía que estaba bravo, pero era como borracho y llevado de una rabia muy fuerte. Entonces, la rabia nunca se le quitó, afortunadamente. Puede ser. Es decir, esta imagen del Lennon del paz y amor no, es una construcción también. Digamos que yo quiero que nuestro público se lleve esa idea que el Lennon se va volviendo un ícono y una figura, pero no es todo tan bonito. Es decir, yo creo que lo decía, qué pena que me des adelante, lo decía Julian, el hijo, que el papá era todo paz y amor hacia afuera, pero los que lo conocían era otra cosa. Entonces, claro, como que este lado humano. Paula, te interrumpí, perdón, adelante. No, estábamos hablando, digamos, de ese Lennon, y yo quería, digamos, volver a esa época de Hamburgo, porque finalmente los Beatles se vuelven como famosos realmente. Ellos vuelven a Inglaterra como si fueran una banda de Hamburgo. La gente no los conocía en Inglaterra lo suficiente, y se vuelven buenos músicos gracias, digamos, a esas jornadas extenuantes, con esos conciertos que era toda la noche, y lo que dice Fernando, pues entonces, digamos, también entraron en una dinámica en la que conocieron las metanfetaminas o el consumo de whisky, todo para poder, digamos, de alguna manera aguantar esas largas jornadas, y eso también empieza a hacer, pues, digamos, a aportar a la evolución de ellos como músicos y como artistas, que finalmente es lo que va a llevar a John Lennon a convertirse en ese gran ícono que es hoy en día, en esa búsqueda artística que inicia, pues que digamos empieza muy tímida en los Beatles, porque pues digamos, John Lennon me parece a mí que nunca separó su persona artística con su vida privada. Fue casi como que él fue cambiando a la vista de todos, fue evolucionando a la vista de todos, se fue volviendo pacifista a la vista de todos, fue armando sus discursos mucho más complejos a la vista de todos. Entonces, pues creo que esa, digamos, todos esos pequeños pasos que se dieron van a ir a constituir o a construir este ícono, pues, del que estamos hablando hoy, incluso de esas largas jornadas en Hamburgo. Ahí entonces, pues, como para adelantarnos un poco más, porque lo que dice Pablo es verdad, y lo que dice Fernando, digamos, como que se va construyendo esta figura, y tenemos esta primera llegada de los Beatles a Estados Unidos, tenemos esta invasión, digamos. Por ahí escuché el dato cuando hicieron el show de Ed Sullivan, donde tocaron 5 o 6 canciones, creo que tenían 74 millones de personas viéndolos en ese programa. 74 millones de personas. 74 millones de personas en 1963, 64, no me acuerdo, pero eso es un jurgo de seguidores, es decir, no sé, digamos, le gana a TikTok en ese momento, digamos, esa llegada, y ya viene una marca, ¿no? Es decir, ya viene el peinado que nos hablaba Fernando, pero al mismo tiempo son estos chicos que para ir a presentar, es decir, cuando la música ya entra a la casa de las personas con el televisor, pues vienen de corbata, ¿no? Tocan canciones pop, ¿no? Fernando es como ese rock todavía como medio inofensivo, lo que decía Juan Pablo, que es como, bueno, 4 minutos para que nadie se aburra. ¿Y qué va pasando ahí? Es decir, bueno, ¿cómo es esta primera etapa de esos Beatles? No sé cómo contrasta con lo otro que está pasando. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues es decir, que ya es una industria, ¿no? Es que a mí me parece que el gran, digamos, lo que hace que los Beatles sean los Beatles y que sea diferente es justamente ese cabezazo de haberlos peluqueado así como niños buenos y haberles puesto sus corbaticas y ese suit, porque
ellos cuando estaban en Hamburgo, cuando estaban buscando, digamos, su carrera como rockeros, pues sí tenían unas pintas bastante, pues que no eran llamativas y nadie iba a llevarlos a su casa o nadie iba a meterlos en su sala de su casa como, digamos, con la apariencia que tenían en Hamburgo. Cuando ya, digamos, ellos empiezan o digamos, tienen su primer manager que los limpia un poco y les hace los trajecitos y el peluqueadito y de todo, él lo que está buscando justamente es espacios donde ellos puedan tocar y donde sean, digamos, que vayan a ser bien recibidos. Por eso es que yo creo que cuando ellos llegan a Norteamérica la primera vez, a los Estados Unidos, con sus peinaditos y sus corbaticas y todos impecables, pues van, digamos, no tienen esa apariencia de rockero sucio, desagradable, que era, digamos, o digamos, pues del rockero negro o del músico negro, que en Estados Unidos para ese momento todavía pues el racismo era una cosa y la segregación todavía estaba presente. Entonces ellos van a entrar muy fácilmente a la sala de su casa porque cualquier mamá hubiera, o sea, no importaba si la mamá tenía 45 y la hija 18, a las dos les iba a parecer encantadores porque estaban todos bien arregladitos y todos. Entonces creo que el gran cabezazo de los Beatles tal vez sea, digamos, una apuesta de mercadeo que hizo este señor Brian Epstein cuando decidió finalmente meterlos, o sea, como tomarlos y hacerse pues su representante. Entonces, finalmente es como la primera banda donde se les hace a los músicos un mercadeo. Bonito para las niñas y las señoras y todo. Bien, Paula. Juan Pablo, adelante. Así como para complementar lo que dice Paula, tengo entendido que en esos conciertos de Hamburgo ellos tocaban y de repente comían en pleno escenario, sacaban un pollo y era como una cosa muy informal, como que, ay, estábamos tocando y como claro, eso era toda la noche, pues tocaban media hora y de repente llegaban con una comida y estaban en medio del escenario y empezaban a comer y era un encuentro muy casual, ¿no? Hasta que ya empieza como la industria a capitalizar eso y decir, bueno, sí, vamos a volver estos señores un ícono pop del mundo, pero entonces, porfa, señores, nada de comer en el escenario, nada de ser vulgares ni obscenos en el escena, se van a peinar, se van a ver bonitos y así sí los llevamos a Estados Unidos y les hacemos giras, ¿no? Como, es como los Beatles ahí los tratan como sí, los empiezan a moldear. Bien, Fernando, y le tengo que hacer la pregunta, ¿usted qué opina de ese moldeo de los músicos por la industria, lo que hablaba Paula del consumo, digamos, y cómo se encuentra el músico con esa tensión? Porque si yo quiero llegarle a la gente, pues de alguna forma el sistema me atraviesa, ¿o no? Sí, yo creo que eso fue, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de John Lennon, fue una época, yo no creo que haya sido tan agradable para Lennon, y yo no lo he oído hablar, pues él siempre habla despectivamente de muchas de las épocas de los Beatles en las entrevistas que, pues, ante todo, hay dos entrevistas principales que son dos que le hace Rolling Stone, una en 1970 cuando tiene 30 años y otra en 1980. ¿No? Hay otras entrevistas que es donde yo saco más o menos las conclusiones, porque muchos escriben de los Beatles, hay 30.000 biografías, 30.000 películas, pero nunca se ve la realidad. Y lo que yo veo en la realidad, por ejemplo, es que, por ejemplo, cuando llegan al aeropuerto, al John F. Kennedy, todo el mundo está haciendo preguntas de Paul, ¿no? Which one is Paul? Y Lennon dice, we're all Paul, porque pues en ese momento eso es lo que cuenta, ¿sí? El niño bonito, toda esa maricada, y Lennon tiene un par de apariciones, y digamos, importantes respecto a su rebeldía y a lo que tiene que decir, que esta vez que le dice que están en la cosa, en el Royal, bueno, como se llama ese show, y le dice lo de que agiten las joyas y toda esa cosa, digamos que es un momento de irreverencia, después cuando dice la cosa de Jesucristo, pero no son muchas las apariciones de Lennon como filósofo, que es lo que realmente él es, ¿sí? Como artista integral que hace durante esa época. ¿Sí? Tocan canciones, pero como el mismo Lennon lo dice precisamente en una de sus últimas entrevistas para Playboy, dice que él estaba sumergido haciendo realmente una artesanía durante muchos años, ¿sí? Como
como lo hacen la gran mayoría de músicos, ¿sí? Pero no estaba siendo un artista, no estaba haciendo lo que él realmente quería, sino estaba enfrascado en ir a un trabajo y hacer la misma vaina todos los días. Así los Beatles hayan hecho cosas súper innovadoras, digamos, pero no se salían de ahí, no se salían de ahí. Y él habla en esa entrevista cómo los artistas finalmente cuando se ven también medio atrapados en eso, pues se aburren o terminan matándose como Van Gogh, palabras de Lennon, no palabras mías, ¿no? O con una enfermedad venérea como Gauguin bueno, en fin, alcoholizados como ¿no? Dylan Thomas o cosas así, son las palabras exactas de Lennon, ¿no? En todo caso, yo creo que él sí empezó, a partir del, digamos que a partir de Rubber Soul empieza a verse el verdadero Lennon. El resto yo creo que es simplemente el niño bravo, tal como lo dijo, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, sí. El niño bravo, pero no tiene la capacidad, finalmente los primeros discos son de covers, ¿sí? ¿No? Empiezan sí, hay canciones importantes, pero sigue siendo el mismo rock and roll, y él se mete en una época de, digamos, de hacer de chico malo, ser irreverente con la prensa, pero yo creo que está sumergido en un periodo que no la tiene muy clara, también por estar bombardeado y metido en ese mundo de que está de una gira a otra y de que lo chévere es ser cool y comerse a las groupies y toda esta onda, ¿sí? Yo creo que es después de Rubber Soul que empezamos a ver al verdadero Lennon, y el verdadero Lennon lo empezamos a ver es ya, una vez entra Yoko en escena, y antes de Yoko... Pero no se me alienta Yoko todavía, no vayamos tan rápido. Pero digo, digamos que de todos modos, estos Beatles que llegan a Ed Sullivan y todo, son los Beatles de consumo, es decir, es lo que la industria le vende al mundo. Estamos en una guerra fría, acaba de pasar lo de la crisis de los misiles en Cuba, es decir, el mundo anda de puntas, está absolutamente polarizado, ¿no? Unión Soviética, Estados Unidos, digamos, buenos, malos, depende de donde uno esté parado, y llegan estos chicos como a darle como, lo que decía Pablo, una esperanza bonita a todo el mundo en la televisión, ¿no? Los jóvenes, las mamás, todo el mundo les gustaba porque había esa imagen. Bien dices, Fernando, que va a haber una metamorfosis, digamos, de ellos después de Rubber Soul, que va a conectar con el contexto, porque ya no es solo la Guerra Fría, que es esa guerra ambigua que no existe, sino, digamos, que existen en unos sótanos guardados donde puede haber guerra nuclear y en la cabeza de las personas. Es decir, esta generación ya no vive la guerra de las bombas como en la Segunda Guerra Mundial, que me van a bombardear Londres o Liverpool, sino como que se va a acabar el mundo. Entonces, como que estamos con una juventud que ya está un poquito más grande, como muy consciente de esa amenaza, sea real o no, pero de esa amenaza de final de cosas. Juan Pablo y después Milena, adelante. Solo quiero hacer un pequeñísimo comentario que de pronto se sale del tema, pero es una pregunta que hizo Raúl, que me parece muy importante, Raúl Firacativa, que dice: ¿qué música pasaba en la radio en Colombia cuando llegó el fenómeno Lennon? Y digamos que Colombia siempre ha sido un país como muy conservador, sobre todo si hablamos de Bogotá y de la región andina. En ese entonces éramos un país muy cerrado y teníamos como referente cultural a Europa. Entonces acá era la cultura que queríamos imponer, básicamente era la del bambuco y la del pasillo, a excepción de Barranquilla, que estaba más conectada precisamente por lo que hablábamos de los puertos, con influencias del Caribe, ¿no? Entonces los barranquilleros generalmente conocen mucho más sobre jazz, y de hecho tuvieron como esa visión de integrar las músicas colombianas a este fenómeno de lo afroantillano, ¿sí? de lo afrocaribeño. Y tengo entendido que en Bogotá hubo o sea, eso es como por un lado por la cultura, la historia oficial, pero también tengo entendido que en Bogotá hubo un auge de las bandas de rock and roll en los años 50, ¿no? Muy importante, donde hay unos como grandes referentes. Tristemente como que nunca hubo como un seguimiento a eso, entonces por ejemplo muchos de esos músicos que terminaron grabando discos con la orquesta de Lucho Bermúdez, con la orquesta de Pacho Galán, nunca vieron ganancias de eso, como que fue algo muy informal. Digamos que en Estados Unidos siempre ha habido una gran control sobre la industria disquera de quién graba, quién participa, y como que ellos sí tienen más controlado eso. Aquí en Colombia hubo un gran auge de esas bandas, hasta un momento como en los 60s, donde hubo una crisis económica que hizo que pues ya no se sostuvieran esas bandas rock and rolleras, pero
pero sí, como que hay un legado de músicos muy importantes que terminaron tocando en las bandas de Lucho Bermúdez y de Pacho Galán, que estaban muy influenciados por las músicas barranquilleras, pues que llegaban de la radio por medio de Barranquilla. Gracias, Juan. Milena, adelante. Sí, también un pequeño comentario, y es pues que justamente lo que tú decías, Fernando, pues yo creo que ellos, pues hablando de los Beatles, empezaron muy chiquitos porque pues eran muy jóvenes cuando se reunieron. Ahí el mayor era John Lennon y se encontró con Paul, y después llegaron los otros dos, y sí tenían como estas musiquitas bonitas, suavecitas, como dices tú, Paola, que le gustaba a todo el mundo y como que todo el mundo los aceptaba, y llegaron a Estados Unidos y tuvieron por allá un encuentro con Bob Dylan, y creo que fue el que les dijo como, venga, pero pues ustedes sus músicas no dicen nada, o sea, están tocando esta musiquita como para alegrar a la gente, pero pues esta no tiene ningún contenido, como ¿qué les pasa? Entonces creo que ese fue como el momento en el que John Lennon reconoció que sí estaban haciendo pues música para el público en general, pero nada que dijera o que expresara lo que realmente querían decir, o lo que estaba pasando en el mundo, como que estaban haciendo el papel de los medios de entretener, pero pues realmente no estaban presentando el mensaje que ellos querían llevar. Es esa la pregunta, digamos, y yo le vi la cara a Fernando cuando estabas hablando de lo que les dijo Bob Dylan, ¿no? Porque sí, es un momento de tomar decisión, y voy a volver a conectar acá con el fenómeno de la televisión, ¿no? Digamos que esto es muy importante, digamos, los Beatles llegan cuando la televisión ya entra a la casa de las personas a la hora de cenar, y la familia se reúne no en torno a la radio, sino en torno al televisor a ver qué está pasando. Y como entran los Beatles a la casa de las personas, también está llegando la guerra de Vietnam. Es decir, ya estamos llegando a un momento donde hay un conocimiento cultural de lo que está pasando más allá de la frontera nacional, y hay un conocimiento de que hay jóvenes que están muriendo. Es decir, esta generación de boomers, ya estos muchachos que nacen, ya tienen su propia guerra. No es una guerra mundial, pero hay una guerra ideológica, la Guerra Fría, pero también ya está allá plasmándose, y Estados Unidos está metido en Vietnam. Y seguramente la música de ellos también tiene que cambiar porque pues hay un contexto, ¿no? Y me parecería importante que mencionáramos acá cuál es ese contexto, digamos, en el que se mueven los músicos, en los que se mueve Lennon en Woodstock, el 68. Es decir, acá hay todo un nuevo fenómeno que va a molestar mucho a Nixon en particular. El gran, digamos, presidente que va a odiar a Lennon es Nixon, porque la tiene muy claro. Los jóvenes escuchan a Lennon, ya tienen 18 años, pueden votar, entonces la maquinaria de Lennon, aunque no es político, o como podría decir Fernando, es más filósofo, pues va a influenciar a los que van a votar, va a influenciar a la democracia. Entonces me gustaría como que conectáramos como ese cambio musical con el cambio en el contexto. Adelante, Juan Pablo. Pero, perdón. Dale, Milena. Y después Juan Pablo. No, qué pena. No, pues que iba a como complementar ese tema, y es que también estamos pasando por un momento de la contracultura, ¿no? Entonces hay un montón de grupos, pues lo que tú dices, Camila, como en este momento, y hay unos grupos allí, pues están los negros tratando de pelear por sus derechos, y entonces empieza ahí como muy suavemente el tema de los feministas también tratando, mejor dicho, cada uno tratando de reivindicar sus derechos, y como contra esta guerra loca que está pasando en Vietnam, que nadie entiende qué hace Estados Unidos metido allá, ¿no? Que es como lo que va a pasar después con los Beatles. Ya, Juan Pablo, sí. Sí, digamos, John Lennon se vuelve como una especie de influencer, ¿no? Como un youtuber, pues no con los medios de hoy en día, pero sí es una persona que se vuelve un influencer. Y claro, o sea, es una persona que empieza a ser un referente para la juventud por fuera de lo establecido. Entonces ahí se empieza a volver como peligroso para los políticos, ¿no? Porque él está como hablando de discursos pacifistas. Hoy en día, pues no sé, pensemos en Residente de Calle 13, que pone en su Instagram imágenes del paro en Colombia, ¿no? Es decir, pueden ser como si son unas figuras pop, pero tienen un poder de transformación social enorme, ¿no? Está también Madonna, que empieza también a hablar de discursos feministas en los 80s, como para hacer un paralelo allí. Y para complementar un poco, bueno, en Colombia también hubo una influencia para complementar la pregunta de Raúl, que se me olvidó ahorita, pues hubo unas bandas muy importantes acá que querían imitar mucho ese estilo de los Beatles, ¿no? Los Flippers y los Speakers,
que también tenían como esa misma estética viral y que se peinaban como ellos y que hacían músicas muy similares, hacían covers de las músicas de ellos, pero a la colombiana, muy interesantes, muy chéveres. Gracias, Juan. Sigue Paula. Adelante, Paula. Bueno, yo creo que ya hablando, digamos, de la figura de Lennon, pues habría, digamos, que mencionar el momento en el que John Lennon decide cambiar de residencia. Él empieza, bueno, digamos, con su búsqueda artística con su mujer. No sé si ya sea pertinente hablar de Yoko, pero pues para los que no sabían, John Lennon tuvo un matrimonio anterior y tuvo un hijo con su mujer, pero fue un matrimonio que, según los que rodeaban a la pareja, estuvo destinado al fracaso desde su concepción. No dicen que no se hubieran casado jamás si ella no hubiera estado embarazada, y pues obviamente también ahí hablamos digamos, de la píldora y que antes era, pues digamos, tener sexo era necesariamente pues que la mujer podía quedar embarazada. Y la consecuencia de eso era, pues nos casamos. Si su mujer está embarazada, pues tenemos que casarnos y formar una familia. Así no estuviera listo Lennon para formar una familia, y lo que decía Fernando, él era un tipo en ese momento muy, muy joven cuando se casó con una mujer mayor, y pues después, digamos, va a conocer a Yoko en medio de su matrimonio, se va a enamorar profundamente de ella y va a iniciar una búsqueda artística personal junto a Yoko, donde, digamos, Inglaterra ya no era un lugar para ellos y se mudan a Estados Unidos, donde, digamos, Lennon se va a rodear con activistas políticos y una serie de personajes que estaban en las luchas de los derechos civiles en los Estados Unidos. Entonces también, digamos, por eso es que yo creo que a Nixon le da tanta rabia, porque Lennon finalmente era como el megáfono de esos activistas que estaban yendo en contra de ese gobierno y del orden establecido. Entonces, pues qué mejor que tener un músico famoso, mundialmente famoso, un ex-Beatle, que además de todo pueda cantar y pueda hacer ruido, digamos, con el discurso, compartiendo el discurso de todos estos activistas por los derechos civiles de los Estados Unidos. Entonces, no sé si, digamos, valdría la pena hacer ese paso de Lennon en Inglaterra y cómo llega a Nueva York y se convierte ya en un influencer, como dice Juan Pablo, porque me parece que el concepto es totalmente válido. Es decir, Adelante, es como moverse a la capital cultural del mundo y estar ahí, ¿no? De todos modos, hay algo el desplazar de salir de Londres hacia otro lado, o de Liverpool hacia otro lado. Adelante, Fernando. Sí, yo quería decir algo acerca de lo que dijo Milena, que se me hace muy importante, y acerca de lo que dice Paula también, que es cómo cambia un poco la sensibilidad de Lennon, básicamente por una cosa, porque es que pues Bob Dylan le muestra la marihuana. Y la marihuana, como algunos de ustedes deben saber, hace que la gente sea mucho más sensible y sensible a otras cosas. Es una reacción totalmente diferente a la que puede tener una persona con metanfetaminas y alcohol, ¿no? Y hace que empiece a mirar el mundo de una manera muy distinta a que tenga, o sea, una persona que está en marihuana, pues lo último que se le ocurre es como agredir a la gente, etcétera. Esto empieza a transformar a Lennon, ¿sí? Empieza a transformar a Lennon también. Lo que dices tú, la influencia de Robert Zimmerman es una cosa violenta, pues cuando empieza a usar el cap así, todo igualito a Dylan, etcétera, que eso ya es en el momento cuando están llegando a Estados Unidos, que están haciendo una cosa, pero ya está pensando otra, ¿sí? Y eso no degenera, sino tal vez evoluciona en el momento en que el famoso Dr. Robert les da el ácido a los Beatles, y Lennon, como bien lo dice en su famosa entrevista en la del 70 de Rolling Stone, pues es un tipo que en ese momento, si uno empieza a ver que eso lo tomó más o menos en el 65, 66, en el 70 él dice que ha tomado ácido más o menos unas 1000 veces. Es decir, que es una persona que seguramente tomó ácido prácticamente a diario, ¿no? Durante esos años. O sea, si uno hace la cuenta, ¿sí? Y también cuando uno toma ácido,
pues ve el mundo de una manera totalmente diferente, mucho más clara. ¿Sí? O sea, no es que yo le esté haciendo una apología a las drogas, pero sí definitivamente esas drogas permiten que una persona diga, o sea, vea una noticia de Vietnam, vea una noticia del movimiento de los derechos civiles y pues lo afecte profundamente y por ende reaccione. No es igual que si una persona normal, uno decía, mataron a fulanito, pues sí, lo mataron y está uno acostumbrado a que no sé qué y ve sangre en los periódicos todos los días y ve porquerías de esa índole. Finalmente Lennon es un tipo muy sensible, también ayudado por esa época en que fue su época de gran consumo de drogas, pero no de drogas de cocaína y trago y no sé qué, sino de drogas que expanden la conciencia y expanden la mente, ¿sí? Y por eso ya yo creo que también, por ejemplo, lo que dice Paula acerca de que el matrimonio con Cynthia Powell estuvo siempre destruido, pues yo he visto declaraciones de Lennon y de Cynthia y veo que no es así. Sí, obviamente tuvo problemas porque estaba en gira, obviamente en las giras pasaban toda clase de cosas, pero ella narra momentos en que Lennon era una persona perfectamente normal, muy bonita y lo que pasa es que en el momento en que Lennon entra en ese mundo del swing in London, consumiendo drogas continuamente, pues claro, ya esa realidad de matrimonio se empieza a desvanecer. Y eso es lo que realmente acaba el matrimonio con Cynthia, más que la aparición de Yoko, que la aparición de Yoko ya fue mucho después. Que ya eso entra a transformar y a hacer caer en cuenta que todas esas cosas que estaba buscando Lennon eran válidas, ¿sí? Porque claro, Yoko era una vieja que venía del mundo del arte conceptual y empezó o sea, una de las cosas que narran ellos dos es de pronto ya están como en esa época, pronto me estoy adelantando, pero es precisamente cuando la primera vez que hacen el amor, que duraron un resto de tiempo para llegar a eso, ¿no? Que uno pensaría, no, son rockeros, la primera vez que se ven van a acostarse, no, duraron saliendo mucho tiempo y conociéndose, pero fue cuando Lennon y Yoko, Lennon empieza a mostrar un resto de grabaciones que son solo como de soniditos, lo que él hacía en su casa con su grabadora. Y Yoko le dice, es que eso es lo que tiene que hacer. Y él como que ¡pum!, se le abre el mundo. ¿Sí? Y dice, no, es que yo no tengo que hacer 4x4 canciones de 3 minutos, como dice Juan Pablo, sino toda esa otra nota. Pues me parece interesante este giro que toma, porque de todos modos yo creo que sí, los finales de los 60 y comienzos de la década del 70, sí hay una forma como de percibir el mundo, y los movimientos juveniles van a estar atravesados por otros esquemas, otras miradas. Para complementar una cosita, creo que lo de Cynthia es cuando él la deja en una estación de tren, ¿no? Que sale corriendo y se monta el tren y se le olvida que tiene esposa y se va en gira, y eso como que le rompe el corazón a ella muchos años antes de Yoko. Pero bueno, llegamos a un Lennon que se vuelve ícono, que como dicen, no me gusta la palabra, pero bueno, que sí es como un influencer, que deja una marca. Digamos, yo veo a Paula acá con las gafas redondas de Lennon, que es como el movimiento hipista, que es peace and love, not war, toda esta cosa. Y un cambio donde tal vez, como dice Fernando, la sensibilidad ante los problemas cambia. Y pues ya se nos está agotando el tiempo, y yo sí quisiera como saltar un poco hacia a este Lennon de Imagine, ¿no? Que es como ya el Lennon solo, que deja una obra que, gústenos o no nos guste, digamos que suena y que todo el mundo de alguna forma la puede tararear. Es decir, que hoy en día sigue siendo eco. Y cómo conecta ese Imagine con ese cambio de percepción del mundo, y por qué molesta tanto a Nixon, por ejemplo, que alguien cante Imagine, no war, etcétera. Es decir, se va contra todo el sistema. No sé quién quiere empezar como para esta última ronda de discusión. Bueno, me parece que ese es un salto impresionante en la historia, pero bueno, sí, digamos que ya nos toca casi ir cerrando. Entonces, pues siento que de todas formas hay una influencia gigante ahí de Yoko Ono. Digamos que John Lennon conoce a Yoko Ono y su vida cambia completamente, y por eso los Beatles y mucha gente la detestaron, porque fue como por culpa de ella se disolvieron y ella se tiró todo lo que teníamos, en fin, ¿no? Siento que ella pues era una mujer que tenía clarísima la cosa, o sea, ella era una artista que tenía como súper claro, y era la feminista y la activista, y ella tenía muy claro para dónde iba, mucho mayor que John Lennon, como 7 años,
Entonces sí siento que cuando tú hablas de Imagine, sí hubo una influencia importante. Mucha gente que dice que ella escribió un libro que se llama Pomelo y que tuvo una gran influencia desde ese libro que escribió ella. Y pues obviamente se va contra el sistema, porque es que decirle al mundo que se imagine un mundo donde no hay fronteras y donde uno no tiene que seguir como a nadie, sino ser uno mismo, pues en esa época era muy complicado, ¿no? Estábamos en plena época de eso, como las pacifistas tratando de lo que tú dices, hagamos el amor y no la guerra. Entonces, pues no podían darle unos mensajes de esta naturaleza a la juventud, porque pues todo se iba a desbaratar y se iban a perder los planes que tenía Nixon. Era muy complicado aceptar que este tipo le estuviera dando esos mensajes donde no hay límites. O sea, se están dividiendo el mundo por un lado políticamente y el otro viene a decir como que no pensemos en límites y no pensemos en fronteras, sino que todos seamos iguales y pensemos en un mundo en paz. Pues era bien complejo. Gracias, Milena. Paola. Pues digamos, me parece que además, y los que digamos estuvieron en clase conmigo cuando hablamos sobre David Bowie, y que David Bowie descubre con Andy Warhol la autopromoción como una estrategia válida para hacerse, pues digamos, para hacerse notar, me parece que Lennon y Yoko, o sea, como ese matrimonio en el que, digamos, estoy de acuerdo con Milena, a Yoko digamos, la crucificaron de alguna manera porque fue quien acompañó a John Lennon en esa búsqueda, fue como ese despertar y de alguna manera quien lo complementó en esa búsqueda como artista, que a veces se nos olvida que los artistas pues tienen un compromiso con expresar su visión del mundo, pero no tienen un compromiso con entretenernos a nosotros, sus espectadores. Entonces a veces creemos que si el artista no hace lo que nosotros estamos esperando de él, pues entonces es que dejó de ser bueno o se vendió al sistema. En el caso de Yoko, pues la cosa es más compleja porque pues era un mundo machista y un mundo racista al que se enfrenta esta mujer, además con toda la valentía y dice, no, pues no, esto es lo que estamos buscando hacer. Pero además de todo, Lennon, que también, como saben los que estuvieron conmigo en las clases de Bowie, era un gran amigo de Bowie en esa época de New York, pues él también digamos, va a hacer o va a tener mecanismos de autopromoción, como por ejemplo cuando inundaron las calles de no solamente de Nueva York, sino de varias ciudades del mundo diciendo, la guerra se acabó, si usted quiere. Y era un mensaje de ellos, salido, digamos, de su bolsillo, pero se dieron cuenta que digamos, eso que ellos habían creado y que a veces les molestaba tanto que todo el mundo estuviera pendiente de ellos, lo podían usar a su favor para transmitir un mensaje de paz y un mensaje de amor, que era lo que finalmente, pues, y es por lo que se consolida como un ícono, Lennon, es dar ese mensaje de paz y amor en un momento de mucha incertidumbre, lo que dice Camilo de los jóvenes americanos sintiendo que el mundo se les podía acabar en cualquier momento, que iba a estallar una guerra nuclear en cualquier momento y que hasta iban a llegar todos. Entonces, como usted puede pensarse un mundo posible pacífico. Además hay una cosa, la tenía por acá anotada, pero no sé, en la que Lennon dice, si una vez usted se pone violento, quienes tienen el poder van a saber cómo controlarlo. Entonces, si uno se pone violento para tratar de imponerse, pues entonces todo el sistema va a ejercer el control y todos los mecanismos que tiene para ejercer el control. Por eso ese discurso de Lennon pacifista era muy bonito, porque era de alguna manera decirles a ustedes tienen la posibilidad digamos, de crear un mundo diferente si ustedes quieren, pero tienen que hacerlo de manera pacífica para que no entremos en ese círculo vicioso de la violencia donde, digamos, el sistema y todos los mecanismos del sistema van a poder controlarlos a ustedes, sino tenemos que ir haciendo, digamos, acciones individuales que vayan, pues, como creando ese mundo que nosotros estamos esperando, ese mundo posible de la paz y el amor y de decirle no a la guerra. Y conecta ahí mucho con el contexto de Martin Luther King, es decir, de todos estos movimientos de los derechos civiles que no son violentos, es decir, que hay una forma de hacer resistencia sin ejercer esa violencia. Yo sé que saltamos, pero quería decirle al público que el Imagine igual es el 71, es decir, estamos todavía como en todos estos años de
de Yoko que ya estamos moviendo, y es un, pues digamos, como un quiebre en ese momento álgido de Vietnam. Fernando, tienes la mano arriba. Adelante, Fernando. Sí, yo creo que definitivamente Yoko es fundamental en la historia de John Lennon. Aparte de que John Lennon fue un tipo muy adelantado a su tiempo, o sea, fue un tipo que hablaba de cosas, por ejemplo, en este disco, que yo creo que es uno de los mejores de John Lennon, que casi nadie lo conoce, si lo alcancen a ver ahí. Es un disco que se llama Hard Play, que son simplemente diálogos entre Yoko y John Lennon. No tiene música, no. Bueno, ahorita me perdí, pero bueno, John Lennon estaba tan, por ejemplo, ahí menciona cosas como el fast food, ¿no? Eating healthy y todo este tipo de cosas que son conceptos que empezamos a acuñar nosotros, digamos, del siglo XXI hacia acá. La cosa feminista, por Dios, woman is the nigger of the world, es que es una cosa que quién iba a decir en esa época, ¿sí? La cosa pacifista, el racismo, Angela Davis, ahí está en la portada de Sometime in New York City. Él se adelanta a una cantidad de cosas y obviamente a mí lo que más bonito me parece que sale en este disco, sale en su última entrevista, es lo que habla acerca de haber encontrado un alma gemela, de haber encontrado un matrimonio, porque John Lennon, pues sí, todo este periodo de activismo, todo este periodo tan importante, lo de The War Is Over, If You Like It, y toda esa cosa que dice Paula, lo que se agarró con Nixon, sus conversaciones con Abby Hoffman y todo ese tipo de vainas, pues importantísimo, pero también importante después todo ese periodo de Lennon en que él se vuelve un housewife, ¿no? Y entra y empieza, por ejemplo, él dice en su última entrevista que le parece del putas lo que acaba de decir Burt Reynolds en ese momento, que es como el ícono del hombre macho en Estados Unidos, que dice, ¿y usted qué es lo que quiere realmente en toda su cosa artística? No sé qué dice, lo que yo quiero, cómo quiero ser recordado es como ser el mejor papá del mundo. Y Lennon se agarra y dice, yo también, ¿sí? Y se entrega a su casa a hacer pan, a dedicarse a su hijo Sean, a ver cómo cada día, como fue de mal papá con Julian Lennon, fue de buen papá con Sean Lennon, ¿no? A ver cómo cada día está pendiente de las comidas y no sé qué, y pasa todo ese pedazo totalmente mudo, digamos, en esa vida familiar que también lo hace un gran ser humano. Después lo habla antes de lanzar Double Fantasy, y porque dice, bueno, otra vez quiero decirle cosas al mundo, pero es que las cosas al mundo las digo cuando yo quiera, ¿no? Por ejemplo, John Lennon dice, yo sería incapaz de ponerme a que me digan, haga una música de una película. Pues sí, yo la hago, sí, o haga una música de una telenovela, yo la hago, pero eso me sale artificialmente, eso no es lo que, él era un verdadero artista que necesitaba esa berraca inspiración para poder hacer. Por eso criticaba tanto a los otros, por eso decía que los otros eran artesanos, ¿sí? Y por eso es distintísimo a Mick Jagger, por eso John Lennon devuelve el MBE, y es un tipo que realmente pues todo ese tipo de cosas las afectan, o sea que yo creo que John Lennon estuviera hoy en día vivo y diría que es esa mierda de Mick Jagger siendo Sir Mick Jagger y Sir Paul McCartney o hasta el mismo Dylan aceptando el berraco Nobel Prize y todas esas cosas que son parte de todo lo que precisamente ese loco siempre atacó. No sé si fue una fortuna o un infortunio que lo hayan matado en esa época, pero por lo menos se mantuvo virgen ante toda esta porquería, porque finalmente todo ese rock británico hoy en día es parte del puto establecimiento. Sí, ya eso no representa una contracultura, ya no es una subcultura, sino el establecimiento es Elton John, es Mick Jagger, hasta el mismo Pero David Bowie. es la fuerza de la cultura de ir corriendo la frontera de lo que no es, ¿no? Es decir, tan pronto el punk se vuelve moda que se vende, qué sé yo, en Andino, los Doc Martens, ya deja su poder, es decir, se vuelve objeto de consumo. John Lennon era rico, Pati, pero nunca, he never sell out, como él siempre lo dijo. ¿Sí? Y devolvió cosas como ese tipo de premios. Y sí, se untó un poco de la cultura gringa y fue y presentó un Grammy y cosas de ese estilo, pero fue un tipo que se mantuvo firme, o por lo menos de pronto fue, como te digo, tuvo la suerte de que lo mataran a los 40 años y no llegó a convertirse en un hijo en un miembro de toda esta estupidez neoliberal.
¿sí? Como todos, como veo yo todos esos ídolos que yo tenía de chiquito, que ahora me parecen un asco, ¿sí? Oír hablar a Ringo Starr hoy en día, me dice, ¿por qué está maricada? ¿Sí? Habla como una estrella de Hollywood, como ir a Liz Taylor, o como ir, no sé, una cosa, ¿no? Por lo menos John Lennon o Johnny Rotten, por Dios, que era el símbolo de nuestro señor, y el tipo hablando súper bien de Trump. Entonces, ¿para qué esa mierda de anarquía in the fucking UK y toda esa vaina? ¿Qué? ¿Sí? O sea, ¿quién le va a creer a un tipo como esos? Pues Sí. ahí de todos modos, pues no sabemos qué hubiera pasado con Lennon, para el público que nos queda, digamos, muere muy joven, muere a los 40 en el 80, ahorita en diciembre se cumplen 41 años de la muerte de Lennon, y precisamente por eso, pues, como que quedó allá, ¿no? Digamos que Me ahí gusta queda. que tuvo la dignidad de convertirse en una ama de casa. Eso se me hace, creo que, uno de los periodos más importantes de la vida de Lennon. Sí, Sí. y es cuando Y le dan el green card, ¿no? esa Cuando función queda de la callado, mujer. lo dejan vivir en Estados Unidos. También ahí tiene toda una cosa, digamos, es una figura bien interesante. ¿Crees Y que se haya quedado callado por vivir en Estados Unidos? no, lo que digo es que después de Nixon le dan el green card. Es decir, todos los años de Nixon el man estuvo vetado. Lo tenían rodeado y le tocaba. ¿Ah? Entonces, pero sí. Nos han hecho un par de preguntas, ya se nos acabó el Perdón. tiempo. La idea sería, digamos, pues para el público, esto queda grabado, es material para las clases, lo que ustedes consideran. Y yo quiero pues ya darle a cada uno de nuestros invitados la palabra como para que den su mensaje de cierre. Entonces, Juan Pablo, que tienes la mano arriba, adelante. Sí, yo creo que en los artistas y en la música hay una gran dualidad, ¿no? Entre ser consecuente y ganarse la vida y terminar como siguiendo lógicas. O sea, que uno parte, porque uno se vuelve músico, es algo como medio rebelde, al menos en mi caso, como de coger la guitarra y desahogarse y tocarla. ¿Cómo lidiar con con ese sistema que es muy complejo, ¿no? Pero siento que por más vacíos que sean muchos artistas, siento que también ese poder de transformación social es válido. No sé, yo hablaba, por ejemplo, de lo del influencer, no pensando como esos chicos que toman las marcas para vender sus cosas, sino como estos chicos que empiezan a generar unos cambios a los que ningún político va a poder llegar a hablarle a un joven de esa manera, ¿no? Y hemos visto cómo, por ejemplo, eso está produciendo cambios en nuestra cultura, ¿no? De pronto una visibilización más fuerte de las comunidades LGTBI, el mismo feminismo, que son cosas que, si bien el pop como un producto de la cultura y del mainstream de esas élites, pues lo ha creado y lo sabemos y pues no es ningún secreto, digamos. También se ha abanderado unas causas que a mi modo de ver son importantes y ayudan como a crear un mundo más igual, pues como más libre, que se supone que de eso se trata la democracia, pues digamos, siendo muy idealista. Y siento que, por ejemplo, hay artistas muy jóvenes que están como rompiendo como esos paradigmas y están apostándole, o sea, yo los veo muy sintonizados con lo que decía Fernando ahorita de esa sinceridad de John Lennon. Pienso que en ese sentido los artistas jóvenes de 20, 22 años, no sé, por dar dos ejemplos, La Muchacha, que es una cantante manizalita que me parece espectacular todo lo que ella hace, Viriela Ojeda también, Pastusa, y Gato de Monte, que es un músico bogotano que vive en Soacha y tiene una pollería, pero en sus ratos libres toca su bandola llanera, una bandola que él se inventó, es decir, él cogió una bandola llanera y le cambió las cuerdas. Gato de Monte creo que lo recomiendo mucho porque siento que es un artista muy sincero en el sentido de lo que dice Fernando, o sea, es una persona que usa la música como un arte. Y bueno, Edson Belandia, creo que es también un gran referente a mi modo de ver, de artistas como que le apuestan a la sinceridad, ¿no? Y no están buscando esos premios ni esos reconocimientos, sino están usando el arte para expresarse. Gracias, Juan Pablo. ¿Quién más da sus palabras de cierre? ¿En qué orden? Fernando hizo el gesto que damas primero.
Adelante, Paula. No, yo creo que pues que acá queda muchísima tela por cortar. Es decir, de hecho, pues creo que la parte más interesante, y creo que Fernando estaría de acuerdo conmigo, la parte más interesante de John Lennon es cuando logra convertirse, digamos, en esa figura con un mensaje político claro y ya, digamos, construido, que es algo que le pasa a él en Estados Unidos. A mí lo que, digamos, lo que me gustaría decir como para cerrar es que, digamos, hay como un ciclo ahí casi perfecto y que se cierra en el sentido en que John Lennon empieza a recibir todas las influencias de Norteamérica, musicales, y es lo que lo convierte en el personaje que es, y llega de alguna manera a volver a entregar todo lo que él había construido en Nueva York en los años 70, y pues bueno, ya para los que estuvieron en clase conmigo, pues muere a manos de un fanático en 1980, en diciembre de 1980. Entonces, pero creo que sí queda mucho por decir, mucho por contar, y los que estén interesados, pues vale la pena que sigan averiguando cosas de John Lennon, porque tiene una vida fascinante y además unos mensajes que son absolutamente pertinentes para el día de hoy. Gracias, Paula. Milena. Bueno, pues también, para ya pues agradecerles a todos por la presencia, por habernos acompañado. Tuvimos algo así como 190 participantes, entonces estuvo bonito. Gracias por acompañarnos, y sí, queda eso. Es decir, creo que el arte y pues los cantantes, como tú dices, Juan Pablo, que son sinceros y que no se venden al sistema, pues son aquellos a los que deberíamos pararles también bolas. Desafortunadamente, pues solo tenemos acceso como a esos grandes personajes que se venden fácilmente por las redes sociales y por los medios de comunicación, y desafortunadamente hay muchas personas que quedan ocultas porque no son estas personas que van como con la corriente, sino que al contrario, no quieren, como su mensaje va por otro lado, pero pues justamente ellos son a los que nos deberíamos dar la oportunidad de escuchar y de ver. Entonces, pues sí, digamos que afortunadamente pues John Lennon tuvo como esta oportunidad de mostrarse al mundo como era. Yoko, pues obviamente, insisto, aunque mucha gente la odia, pues para mí fue como una persona súper importante en su vida y lo influenció para bien, porque pues gracias a ella también él salió a decir y a mostrarse como era. Entonces, pues es eso, como hay que ser quien es, como lo dijo, hay que ser quien es, y yo no estoy aquí para mostrarlo, para decirle a la gente lo que quiera oír, sino para mostrar lo que soy. Entonces creo que ese es el mensaje, como seguir siendo quienes somos, mostrarnos al mundo como somos y decir lo que hay que decir. Y eso es todo. Muchas gracias, Milena. Y Fernando, las palabras de cierre. Bueno, a mí se me hace que Lennon es una de las pocas personas de toda esta invasión eurocéntrica que nos llega, ¿no? De toda esta invasión también epistemicida, porque es una invasión colonizadora, que realmente está de nuestro lado, o está del lado de lo que llamamos el sur global, ¿no? Aunque lastimosamente nunca nos haya visitado ni haya visitado mucho, digamos, los países de la periferia del mundo. Sí es un tipo que está muy en sintonía a cómo siente el otro, a cómo siente el que habita, ahorita Pablo se va a reír, como siente el que habita la zona del no ser, ¿sí? Y está siempre cuestionando todo lo establecido. Entonces a mí se me hace que por eso es una figura importantísima y que se sale del contexto de la gran mayoría de artistas pop que hacen, no digo que hagan mal arte, yo creo que hacen unas cosas muy buenas, unas producciones increíbles, pero no, a excepción probablemente de Zappa, Dylan y otros cuantos, no dicen mucho, ¿sí? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan Pablo. Hay una ebullición violenta en Colombia. Ahorita participé precisamente después de toda esta cosa de las marchas en muchos programas de gente que hacía música al respecto, porque vi que mencionaste algunos
que hace música como La Muchacha, etcétera, ¿no? Y quedé sorprendido de la producción musical de nueva gente que está haciendo al revés que en otras épocas, digamos que en mi época, que yo, digamos, tocaba en uno de los pocos grupos que tocaba temas políticos y sociales. Hoy en día hay una cosa generacional en este momento que es impresionante en Colombia. A mí me da tristeza ver a músicos legendarios, ahorita no voy a decir nombres, sí, pero que pertenecían a grandes grupos, Flippers, etcétera, participando en cosas como la Voz Senior, ¿sí? Y siendo juzgados es que eso es como si pusiéramos a Mick Jagger y que estuviera juzgándolo, qué sé yo, pues, uno de esos de ahora, Maluma, un tipo de eso, ¿sí me entiendes? Eso lo ve uno ahorita, que la Voz Senior, y ve uno a gente que yo realmente admiraba cuando adolescente, siendo juzgado por un partido de... Bueno, en fin, pero, eso se me hace triste a la vez que que exista esta novísima generación con música tan buena como la que he oído en esos programas. Pero y nada, gracias a ti. Gracias. Y Juan Pablo quiere decir algo acá, luego que sí, como desahogarme un poquito, porque yo sí estoy muy de acuerdo con lo que dice Fernando. O sea, toda esa lógica del concurso, de la música como un concurso, es una porquería. O sea, es como dañarse el sentido de hacer arte, que no es competir contra nadie, sino simplemente, pues uno está triste, pues coja la guitarra y se relaja y bota esa tristeza, ¿no? Y siento que esa lógica que nos han enseñado en la televisión de que la música como un concurso le hace mucho daño a la música. De acuerdo. Y creo que nos queda un tema para hablar en otra ocasión, que es como esa relación entre la televisión y la música. Digamos que hablando desde Led Sullivan para acá y lo que están hablando de la voz ahora, pues ahí sí hay un espacio de encuentro interesante y de tensiones. Pues nos fuimos unos minutos más. Al público que se quedó, muchísimas gracias. Espero que todos hayan disfrutado este espacio. Nuestro propósito en el Departamento de Humanidades e Idiomas es precisamente hablar de espacios donde no necesariamente nos ponemos de acuerdo en nada, sino que damos nuestras perspectivas, recordamos que no hay una sola mirada, sino que siempre hay muchísimas miradas y que mi verdad puede ser no tan verdad para otro, etcétera. Entonces, a los profesores también del departamento, súper invitados a que me avisen si quieren montar algo, busquemos un espacio. Este es nuestro espacio, es para la comunidad. Y a Milena, a Paula y a Juan Pablo, mil gracias. Y a Fernando, como un invitado externo que nos abrió su casa también ahí para estar con nosotros, pues un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo en la próxima. Pondremos el video en la página del departamento. Paz y amor. Ver en YouTube. Que no se nos olvide. Paz y amor. Chao. Chao.